¿Cómo están, hermanos? ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Excelente, excelente. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo juntos que Él nos ha regalado, nos ha dado esta mañana. Voy aquí a hacer un detalle. Les pido perdón que me haya demorado. Ok, bueno, qué rico es estar esta mañana juntos, querida iglesia. Qué bendición esta mañana poder estar junto a ustedes compartiendo la palabra de Dios, que está interesante en el libro de Números capítulo 13. Y partimos nuestra serie de Hombres y Mujeres de Barro, una serie para febrero que trata de 4 personas de la Biblia: Caleb, Esther, Lidia y Esteban. Caleb, Esther, Lidia y Esteban. Estos 4 domingos de febrero vamos a estar hablando acerca de la vida de estas 4 personas y cómo ellos nos enseñan acerca de Dios. Y hoy el hombre escogido es Caleb. ¿Qué sabes tú de Caleb? ¿Qué sabes tú de Caleb? Yo conocía al hijo de Mike, de un profesor del CEP que se llamaba Caleb, pero siempre me llamó la atención por qué él le había puesto Caleb. Y la historia de Caleb está en principalmente los capítulos 13 y 14 de Números. Caleb se nombra otras partes en el Antiguo Testamento, pero principalmente la historia de Caleb está en el capítulo 13 y 14 del libro de Números. El libro de Números es parte del Pentateuco, palabra bien sofisticada, ¿cierto?, de los cristianos. Pentateuco. Penta significa 5 y teuco, rollos. Son los 5 rollos, o el Torá en hebreo, que hacen alusión a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, libros considerados la base de la fe del pueblo de Dios, del pueblo israelita. Y Números se cree que fue escrito por Moisés, y este libro trata principalmente acerca de la preparación del pueblo antes de conquistar la tierra prometida. De eso nos habla de manera general, la preparación del pueblo antes de conquistar la tierra prometida. En la primera parte del libro de Números encontramos un gran censo, 5 o 6 capítulos del censo que Dios realiza en el pueblo en su pueblo. Y además Dios da ciertas leyes y reglas que regularizan de alguna manera la vida del pueblo, hasta que llegamos al capítulo 13. Ese es el capítulo de hoy, el capítulo 13. Y se hizo lectura del capítulo 13, pero bien el capítulo 13 con el capítulo 14 van unidos de alguna manera. ¿Qué nos encontramos en este capítulo? Bueno, nos encontramos con Caleb, y eso es lo que esperamos encontrar y conocer la vida de Caleb, pero también hay un fuerte contraste entre 2 cosas, 2 actitudes: la queja y la obediencia. Esas son las 2 actitudes fuertes: la queja y la obediencia. ¿Qué opinas tú de la obediencia? Suena un concepto arcaico, ¿cierto? Y poco probablemente llamativo en nuestros días. Las personas obedientes es algo poco valioso en estos tiempos, la obediencia. Cuando vemos y sentimos en nuestra sociedad que lo valioso es el otro polo, al parecer, la desobediencia, transgredir límites, transgredir reglas, la libertad, parece ser que eso es lo llamativo y lo que está de moda. Pero este texto nos mostrará cuál es la actitud que Dios aprueba y qué es lo que Él espera de su pueblo. Pero además este texto nos mostrará un Dios que capacita para hacer un pueblo obediente.
Vamos al texto entonces, pero antes de ir al texto, oremos, hermanos, oremos, que el Señor nos dirija en este tiempo. Les quiero pedir a alguien por ahí, Alejandro, no estoy grabando el sermón porque no me dejó el computador ni el sistema, lo estoy grabando por audio, pero si tienes por ahí la manera de grabar el sermón, está bien, si no lo vamos a subir a YouTube con el audio nomás. Mi cara no tiene nada ahí que aportar, digamos. Así que les invito a que oremos, hermanos, que el Señor nos dirija esta mañana. Amado Padre Celestial, oramos a ti, necesitados, Señor, de ti. Dirígenos esta mañana en tu palabra. Dirige, Señor, mis palabras que sean como tuyas, Señor, para nuestros corazones. Y bendice a mis hermanos, Señor. Tú sabes lo que ellos necesitan en este momento. Oh Espíritu Santo, Espíritu de misericordia, Espíritu de gracia, ven a morar y a traer respuesta, a traer palabra de ánimo, de fortaleza, de exhortación, de desafío, Padre, a nuestras vidas, para que vivamos y seamos un pueblo que te glorifique como Caleb. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 13 comienza con Dios llamando a Moisés a que envíe al pueblo a explorar la tierra. Asumo de que todos de alguna manera, hermanos, tuvieron la clase de escuela dominical, ¿cierto? Cuando tuvieron que conquistar la tierra y estaba el típico dibujito que había que pintar en escuela dominical, que eran las dos personas con el racimo de uva, ¿cierto? Ese era el típico, la típica tarea de escuela dominical. Bueno, vamos a profundizar un poco en este texto. Números 13 comienza con Dios llamando a Moisés: envía a mi pueblo a explorar la tierra. Recordemos que sobre el pueblo en ese momento descansaba la promesa de Dios en Génesis capítulo 12. Serás una gran nación, te daré una tierra y serás de bendición. Y en el momento, en los primeros capítulos de Números, se nos dice que ellos son una gran nación, efectivamente. Hay un gran censo, muchedumbres se han hecho parte del pueblo de Israel, pero no hay tierra. Están en el desierto, aún no llegan a la tierra, pero van camino a la tierra. Ellos han sido liberados de Egipto con el maravilloso poder de Dios y van camino a la tierra y ya se encuentran cerca de la tierra. Y Dios le envía a Moisés a que escoja a algunos representantes de cada tribu a que vayan a esta tierra, exploren esta tierra que fluye leche y miel. Esta tierra abundante, maravillosa, abundante en todo lo que el pueblo necesita para vivir una vida maravillosa. Y Dios envía Moisés envía a 12 representantes de cada tribu para que comprueben que Dios es digno de confianza. Vayan y vean que efectivamente testeen que esta tierra abunda leche y miel, y preparen sus corazones para la conquista. Porque esta tierra que abunda leche y miel es una tierra que viven pueblos que ellos deben conquistar. Y vemos que en el texto, que en los primeros versos, que Moisés escoge a jefes de cada tribu. Entre ellos, escoge a Caleb, de la tribu de Judá. Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá. Y escoge a Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Benjamín. Al notar estos jefes, este escuadrón representativo de una muchedumbre de personas, es imposible no darse cuenta que los israelitas realmente se habían convertido en una gran nación y que Dios, por ende, estaba cumpliendo sus promesas. Las promesas hechas a Abraham: serás una gran nación, y ellos ya son una muchedumbre. Son millares de personas. Y en el texto, específicamente en el verso 16, hay algo sumamente interesante.
en la elección de los jefes de cada tribu, Moisés cambia el nombre de un jefe en el verso 16. El verso 16, si es que lo tienes ahí. Verso 16 dice: estos son los nombres de los líderes que Moisés envió a explorar la tierra. Entre paréntesis, a Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. ¿Qué significa Josué? Dios salva. Esto debió haber sido un recordatorio para este grupo de exploradores y para el pueblo entero, que Dios iba a dar la salvación en la conquista. Dios salva, y el hecho de que Dios salva es que Él justamente les iba a dar la victoria. Así que los hombres salen a explorar la tierra. Y es interesante el recorrido que hacen. En el transcurso del viaje de 40 días, los espías llegaron hasta Hebrón, nos dice el texto, que es la ciudad más alta de la región, Hebrón. Varios siglos antes, Abraham había comprado tierras en ese lugar para que él y su descendencia pudiesen ser enterrados allí. Génesis 13 habla de esto. Y en ese mismo lugar fueron sepultados Abraham y Sara, su hijo Isaac con su mujer Rebeca, y su nieto Jacob con su mujer Lea. Todos los hijos de Jacob, con excepción de José, fueron enterrados allí. Al notar, y tú haces el seguimiento con un libro, con un mapa, este típico mapa que sale en la Biblia, ¿cierto? Tú haces el seguimiento y te das cuenta que esa ruta que Dios les dio, vayan a este lugar, luego a este lugar, esos lugares son lugares de los antepasados del pueblo de Dios. Este territorio, esta ruta, debió haber sido un recordatorio de que Dios es el Dios que ha ayudado y ha amparado a Israel. Y este Dios que había ayudado a sus antepasados no les fallaría a ellos. Tenemos dos muestras de fortaleza que Dios está buscando alentar a este pueblo, alentar la fe de este pueblo. Josué, Oseas, es cambiado su nombre por Josué, que significa Dios salva. Y Dios envía a estos exploradores a que recorran este camino de fortaleza, ver los nombres de los antepasados de Abraham y ver y comprueben la fidelidad de Dios. El caso es que parece ser que la exploración, en vez de fortalecerlos, los debilitó. Parece que los debilitó. Y en los versos 25 al 33 vemos el informe de los exploradores. Y en resumen, los exploradores reconocen que la tierra es excepcional. Ellos reconocen que realmente abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, le dicen los exploradores. Y por cierto, habían traído no tan solo uvas, este racimo gigante, ¿cierto? Sino que habían traído granadas, habían traído higos y todas estas muestras de abundancia. Y ellos dicen realmente, gente, pueblo de Dios, nosotros fuimos allá y allá realmente abunda la leche de miel. O sea, realmente Dios no nos ha engañado. Ellos reconocen, hermanos, la sobrecogedora bendición. Este hecho, queridos hermanos, estoy que me levanto de la silla, un poquito emocionado, porque realmente, imagínense, queridos hermanos, me voy a parar. Imagínense, queridos hermanos, este hecho de estar tomando ese racimo de uvas. Esa sensación, queridos hermanos, yo no sé si tú has tenido la posibilidad de ir a La Vega a veces y sorprenderte
de las frutas y las verduras, todo. Pero imagínate ir a un lugar donde hay un racimo gigante de uvas y tú es tan pesado que tienes que traértelo entre dos personas. O sea, esa mirada de ver a dos personas trasladando fruta y un racimo de uva es algo realmente sobrecogedor, o sea, y te incomoda y no calza, esto no calza. Es que realmente esto nos muestra de que la bendición de Dios realmente en este lugar es sobrecogedora, es algo fuera de serie. Ellos mismos pudieron palmar la fidelidad de Dios en este lugar. Pero en el informe los exploradores nos muestran que hay algo raro. Y nos dice, el pueblo que habita en este lugar es poderoso. Y mientras están describiendo el poderío de estos pueblos y la gente se comenzó a llenar de temor, Caleb, nuestro hombre, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés. Caleb, que era un explorador más ante Moisés, de alguna manera toma el lugar de Moisés, ¿cierto? El hombre que tenía que dirigir al pueblo, el hombre que tenía que dirigir a este pueblo en temor a Dios. Caleb da un paso al frente y hace callar al pueblo. Subamos a conquistar esta tierra, dice. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir con esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Y esto es algo triste. Es algo sumamente triste para el pueblo de Dios. Dios había llevado a este pueblo por tanto tiempo enseñándoles. Habían pasado hambre. Dios los había disciplinado, acompañado. Pero cuando están a punto de conquistar, estar cerca, tienen en sus ojos, ven los frutos maravillosos de esta tierra, dicen, no podemos. Ellos son más poderosos que nosotros. Y deciden volver atrás. Y el capítulo 14 continúa con la historia, no lo pudimos leer esta mañana, y nos dice que aquella noche toda la comunidad israelita se puso a llorar y a gritar escandalosamente. Murmuraban contra Moisés y contra Aarón, diciendo, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos a un cabecilla que nos lleve a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué y Caleb, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo. La historia continúa y se nos cuenta que el pueblo se ensañó contra Caleb y Josué. Y cuando estaban a punto de apedrearlos, la gloria del Señor se posó frente al pueblo. Moisés habla con Dios. Dios le habla acerca de la terrible actitud que está teniendo este pueblo y que ha tenido desde que salieron de Egipto. Una y otra vez se han quejado contra mí. Es un pueblo rebelde, desconfiado, quejumbroso, que lo menosprecia una y otra vez. Y el texto nos dice que Dios le va a dar al pueblo lo que tanto desea. ¿Quieren vivir lejos de mí? Ok, vivirán lejos de mí. ¿No quieren entrar a la tierra? Ok, no entrarán a la tierra. Y el verso 24, Dios dice, en cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y de su descendencia, la cual heredará. El verso 24
termina hablando de Caleb. Él ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel. Y él sí heredará la tierra. Finalmente sabemos que el pueblo entra a la tierra, pero no entra esta generación que recibió el juicio de Dios, sino que entra Josué comandando el pueblo de Dios y entra Caleb y junto con la generación de israelitas. Más adelante se nos cuenta que finalmente Caleb conquista la tierra, derrota a los anaquitas en el nombre del Señor y recibe la bendición de Dios. De hecho, es tan maravilloso que cuando están conquistando la tierra, Caleb dice: al hombre que vaya y conquiste la tierra junto conmigo, le daré por posesión a mi hija. Y un hombre conquista la tierra, parte de este terreno, y él se lleva a la hija, y después la hija va y le pide parte de este terreno. Y qué maravilloso, yo decía, ver cómo Caleb, que conquistó parte de esta tierra, tiene la posibilidad de darle a su hija parte de este terreno, como parte de la bendición, de la herencia de este terreno. Parece que hay alguien con micrófono abierto, pero bueno, vamos a continuar. Le voy a pedir ahí a Alejandro si puede ver algo. Estamos ante la historia del pueblo de Dios en el desierto, pero nuestro foco en el sermón está en Caleb. ¿Qué nos enseña Caleb? No estamos ante un hombre perfecto, pero sí estamos ante un hombre que confía en Dios. Caleb era un hombre común y corriente. Y veía, este texto nos muestra que él veía lo que el pueblo era incapaz de ver. Caleb, al volver de la exploración, vuelve y dice: esos enemigos son pan comido. Pueblo de Dios, no se rebelen ante Dios. Cuando vemos a Caleb rompiendo sus ropas de tristeza por cómo el pueblo se revela ante Dios, ¿qué nos habla Caleb? ¿Qué hay en el corazón de Caleb? ¿Qué hay detrás de esta actitud de obediencia de Caleb? Caleb tenía una actitud distinta porque confiaba en Dios. Él creía en Dios, pero también le creía a Dios. Sentía a Dios tan cerca suyo, palpaba a Dios de manera tan real, veía el poder de Dios tan grande que no tenía temor y le entregaba la dirección de su vida a Dios. Él probablemente fue a la tierra y probablemente vio que eran hombres fuertes, vio que había una organización, vio que eran más fuertes que ellos, pero él supo, y siempre lo supo, que nunca se trató de sus fuerzas, siempre se trató de las fuerzas de Dios. En el pasaje Moisés cambia el nombre de Oseas a Josué, que significa Dios salva. Y eso era lo que efectivamente Caleb sabía, que Dios salva. Él nos dará la victoria. Él sostiene a su pueblo. Caleb confiaba en Dios y esa confianza se mostraba en que era distinto. Vemos en Caleb una vida dedicada a Dios, una actitud de obediencia, de sumisión, de adoración, de dedicación. Me encanta esta palabra, dedicarse a Dios. Y vemos en Caleb una obediencia perseverante, aunque todo esté en contra, aunque todo el mundo vaya en una dirección, aunque todo el pueblo diga no podemos ir, él dice sí, vamos. Es un hombre que marca la diferencia, porque no está interesado en agradar a hombres. A él no le interesa qué es lo que dicen las masas. A él le interesa
Lo único que le interesa es hacer la voluntad de Dios, aunque las masas vayan en otra dirección. Nosotros, a la luz de esta historia, debemos reconocer que también vamos camino a una tierra. Las promesas a Abraham fueron cumplidas de manera parcial. El pueblo conquistó la tierra, pero entregaron. El libro de Jueces habla de esto. Ellos finalmente entregaron sus corazones a los ídolos de esos pueblos, de ese lugar. Pero Dios, a pesar de su rebeldía, a través de sus profetas, prometió algo maravilloso, que un día todas las cosas serían nuevas. En Isaías capítulo 65 dice, versos 17 y 18, presten atención que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Alégrense, más bien, y regocíjense por siempre por lo que estoy a punto de crear. Estoy por crear una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría. Y Jesús, en Marcos, expresa toda esta realidad de renuevo, de bendición, una nueva tierra, un nuevo lugar, diciendo, el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean. Este reino de los cielos es lo que trae Jesús. Nuestra futura tierra no es una tierra donde viven enemigos en ese lugar. Esa tierra le pertenece a Dios. El reino de los cielos le pertenece a Dios y Dios la comparte con el pueblo que ha salvado. Vamos camino a una tierra y debemos, hermanos, como Josué, caminar con dedicación y obediencia como Caleb. Confianza que se muestra en una dedicación y en una obediencia como Caleb. En 1 Corintios, Pablo usa la historia de Números capítulo 13 y pone sus ojos en el pueblo que ha quedado en el desierto, y eso lo usa como una advertencia para nosotros hoy en día. En el capítulo 10 de 1 Corintios, Pablo dice, hermanos, esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Pablo toma el ejemplo de estos hermanos, de este pueblo que quedó en el desierto tirado. Y nos dice a nosotros, hermanos, al igual que ese pueblo que quedó en el desierto, nosotros no nos quedemos en el desierto, no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. Hermanos, esto debe ser una alarma. La maldad que realmente está en nuestros corazones y está alrededor nuestro, nos puede hacer quedarnos en el desierto. Apasionarnos por esa maldad puede ocasionar que nos quedemos en el desierto, hermanos. Uno de mis lemas en la vida, desde que yo conocí a Jesús, es perseverar hasta el final. Lo trato de poner en el lugar en mi casa, en correos, en tarjetas, en mi Facebook. Si tú puedes buscar o quieres indagar sobre mi vida, vas a encontrar ese lema, perseverar hasta el final. Porque desde que conocí a Jesús, supe que el camino no iba a ser fácil. Pero el llamado para nosotros es ese, perseverar hasta el final. Aunque no esté de moda, Dios ama la obediencia. Aunque no esté de moda, Dios ama a un pueblo obediente. Dios ama a hombres y mujeres apasionados por Dios, confiados en Dios, dedicados a Dios. Hombres y mujeres realmente bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque en la obediencia, hermanos, hay bendición. La obediencia de Caleb le trajo bendición. Y nuestra obediencia y perseverancia nos traerá bendición al final del día. Al mirar a Caleb, y ya finalizando, creo que todos quedamos chicos ante Caleb. Caleb se nos muestra un hombre tan santo y tan fiel.
Caleb sin duda nos habla de alguien que fue fiel siempre. Ese es Jesús. Y ese Jesús hoy nos llama en medio del desierto, en medio de esta vida, camino a la tierra, camino al reino, camino a la ciudad del reino de los cielos, a esa ciudad inconmovible. Ese Jesús nos llama hoy a Él, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo que a veces este mal trata de conquistarnos. Y en el texto de Números se nos habla que Dios siempre buscó fortalecer a su pueblo, ¿cierto? Al cambiar el nombre de Oseas a Josué, al llevar a estos exploradores en un camino donde pudiesen ver a sus antepasados, Él trató de fortalecer a su pueblo. Hoy en día, nosotros tenemos la mejor fortaleza. Ese es el poder de Dios, hermanos, en nosotros, que se acciona cuando nos volvemos a Dios en arrepentimiento y fe. Yo no sé cómo estás tú en el desierto, cómo estás de debilitado, pero tenemos un Dios de gracia y de poder, que aunque muchas veces, hermanos, Él debiese dejarnos en el desierto, porque Él sabe de nuestros pecados, Él sabe de nuestra rebeldía, sabe de nuestras quejas. Tantas veces Él ha tenido que dejarnos, quizás debió habernos dejado en el desierto tantas veces. Por Cristo Él se compadece y podemos levantarnos y caminar hasta la tierra que es nuestra. ¿Has pensado tú cómo será el reino de los cielos? ¿Cómo será esta tierra? En Números se nos habla, ¿cierto?, de estos hombres que trajeron este racimo de uvas, esta bendición desbordante. Vamos nosotros a la tierra que está descrita en Apocalipsis. Y Juan describe esta tierra en Apocalipsis capítulo 21. Dice, después vi un cielo y una tierra nueva. Para allá vamos, hermanos, a esta tierra, un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una voz potente del trono que decía, aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Que Dios nos haga anhelar esta ciudad y vivir hoy como Caleb, dedicados a Él. Les invito a orar, hermanos. Padre, te damos gracias porque en Cristo tenemos seguridad de que tú cumplirás tus promesas. En Cristo encontramos perdón para todos nosotros, para comenzar de nuevo, levantarnos, sacudirnos el polvo y continuar. En Cristo tenemos esperanza de que tú vas a conquistar nuestro corazón para ti. Oh Señor, no permitas que nos apasionemos por lo malo. No permitas que te rechacemos, Señor. Oh, ayúdanos, Señor, a vivir con fidelidad como Caleb. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.